¿Te imaginas a una nena de 10 años diciendo, mamá, necesito un contorno de ojos con retinol porque no quiero arrugas? ¿O un nene de 13 que te dice, me pongo ácido hialurónico todas las noches porque no quiero envejecer? Lastimosamente, no es mi imaginación, es una tendencia real y preocupante. Vamos a hablar de algo que muchos adultos no han notado todavía, la cosmeticorexia infantil, una moda peligrosa que afecta no solo la salud física de nuestros niños y adolescentes, sino que conlleva fuertes alteraciones psicológicas. Hoy más que nunca necesitamos hablar de salud mental, presión estética y lo que estamos construyendo como sociedad en la mente de nuestros niños. Quiero contarte qué es la cosmeticorexia, por qué está apareciendo cada vez más temprano y qué podemos hacer como adultos, padres, tíos, docentes o cuidadores. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal si te interesa aprender sobre salud, bienestar y belleza con conciencia. Acá hablamos de temas de medicina estética que otros no se animan a tocar. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida al canal donde hablamos de tratamientos de medicina estética, skincare y belleza saludable con lenguaje simple, nada de tecnicismos médicos, para que tomes las mejores decisiones para tu salud, tu belleza y tu bienestar. Gracias por venir a este canal a informarte, porque el conocimiento es poder y la información puede cambiar realidades. Empecemos explicando este concepto nuevo de cosmeticorexia. Imaginemos una alacena llena de cremas, tónicos, serums, ácidos, máscaras y alguien que no puede parar de comprar más, que siente que necesita uno nuevo cada semana y que si no los usa siente culpa, ansiedad o miedo a envejecer. Eso es la cosmeticorexia, la compulsión a adquirir y usar productos cosméticos, especialmente de embellecimiento o antiedad. No es simplemente cuidar la piel, no es jugar a maquillarse, es una forma de dependencia, un círculo vicioso de ansiedad que busca controlar la imagen, pero termina controlando a la persona. Y aunque se ve principalmente en adultos, está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada vez son más los chicos y chicas que compran y usan cremas faciales, cremas para contorno de ojos y productos anti-envejecimiento que son no solo innecesarios, sino dañinos para su piel. Vivimos en una época donde los filtros distorsionan la percepción, donde los modelos de belleza son irreales y donde los chicos están cada vez más expuestos a mensajes de mejora tu cara, cambia tu cuerpo, corrige eso que no te gusta. En este artículo nos cuentan que en Suecia una cadena de farmacias tuvo que prohibir la venta de cosméticos antiedad a menores de 15 años sin autorización de un adulto. Y esto tras detectar que entre el 20 y el 40% de sus clientes tenían menos de 13 años. ¿Por qué aparece este fenómeno en la infancia? Las causas son muchas y están todas entrelazadas como en una telaraña. La primera son las redes sociales. Redes como TikTok, Instagram o YouTube se comportan como espejos mágicos que devuelven rostros perfectos, sin arrugas, sin poros, sin manchas. Solo que no es magia. Son filtros, retoques y mucha publicidad detrás. Nos muestran influencers explicando rutinas de 10 pasos, presumiendo sus últimas compras de cosméticos y ofreciendo además códigos de descuento. Contenido y ofertas que casi siempre son pagados y patrocinados por las marcas de los cosméticos con la clara intención de llegar al público más influenciable. Publicaciones en las que gracias a filtros muestran una piel perfecta y por supuesto irreal e inalcanzable. Para un chico o chica en desarrollo, eso es aspiracional. Para un niño de 10 o 13 años, esos influencers parecen modelos a seguir. Entonces, quiero pedirte que respires un segundo y pienses, ¿qué está viendo tu hijo hoy en TikTok? El segundo problema está en los adultos. Sí, nosotros, adultos que no controlan el contenido que los menores consumen y que no ofrecen una orientación que reafirme la valía de los chicos. Olvidamos remarcarles a nuestros jóvenes que estos influencers son personas sin formación médica o científica. Por otro lado, están los adultos que en casa hablan de fealdad, de manchas horribles, de que esta arruga me arruina, de que este rollito me hace ver como una vaca. Ese mensaje llega, aunque no lo digamos directamente, los chicos imitan lo que ven y son como esponjas que absorben todo lo que escuchan. Si ven a un adulto obsesionado con la imagen, lo toman como un comportamiento normal. La tercera causa es el marketing dirigido a los menores de edad. Las marcas saben que son el grupo más influenciable. Por eso vemos que diseñan sus envases con unicornios, colores brillantes o productos con nombres amigables, pero con ingredientes potentes como ácidos exfoliantes que ni siquiera la piel de un adulto debería usar sin una guía. Es como poner una moto de carreras en manos de alguien que recién está aprendiendo a andar en bicicleta. Nuestro cuarto problema es la falta de educación emocional y corporal. Los jóvenes se ven expuestos a la presión de lucir
perfectos. Esta necesidad de aceptación es lo que los lleva a usar productos anti-envejecimiento desde los 10 o 12 años. Si no les enseñamos a nuestros niños a amarse como son, a convivir con su cuerpo, con su piel real, el vacío lo llena Internet, y no siempre con buenos consejos. ¿Tenés hijos, sobrinos o alumnos? Préstales atención, escúchalos, acompáñalos. Lo que dicen de su cuerpo muchas veces no viene de ellos. Lo que empieza como un "me quiero ver mejor" puede escalar muy rápido. La autoestima se ve afectada, el cuerpo se convierte en un enemigo y la infancia pierde su espacio de juego y libertad. En la cosmeticorexia, la idea de mejorar se convierte en castigo constante, donde la mente, el cuerpo y la piel terminan pagando el precio. En este artículo se nos revela que en un análisis de 100 videos virales de niñas entre 7 y 18 años, se encontró que en promedio usaban 6 productos cosméticos distintos, con algunos casos en los que llegaban a usar hasta 12, encontrando además que muchas niñas sufrían irritaciones cutáneas como consecuencia de esas rutinas innecesarias. ¿Y por qué debería preocuparnos esto? Porque los riesgos van más allá de la salud física. A nivel dermatológico, las consecuencias incluyen irritaciones o dermatitis por contacto, sensibilización crónica de la piel, quemaduras químicas que pueden llegar a dejar cicatrices para toda la vida, acné cosmético, que se trata de la aparición de granitos por el uso excesivo de cosméticos, reacciones alérgicas por productos no regulados e incluso infecciones por alterar la barrera cutánea de la piel. A nivel emocional, los riesgos son aún más preocupantes. Primero, baja autoestima y ansiedad, una autoimagen distorsionada que rápidamente los lleva a evolucionar del uso de cosméticos a la demanda de tratamientos estéticos para tratar de lograr esa perfección que, recuerden, es inalcanzable, y una asociación negativa entre su valor como persona y la apariencia física. Y si hablamos de riesgos sociales, nos encontramos con aislamiento, comparación constante y necesidad de validación externa, que los deja expuestos a la manipulación por parte de otras personas dominantes. Como vemos, los daños que esto puede ocasionar no son pocos. Una cosa es el juego, el disfraz, la exploración, y otra muy distinta es el uso compulsivo de productos con la esperanza de corregir alteraciones que no existen en cuerpos que aún ni se han formado por completo. Te invito a ver este artículo que nos dice que en una encuesta realizada en Argentina se reveló que el 78% de las niñas entre 13 y 18 años compran productos de cuidado personal con frecuencia, y alrededor del 3% de estas niñas admitieron que los productos que usan son antiedad. Y hay un riesgo del que casi no se habla, pero que está presente en muchos de estos productos que usan los chicos: los disruptores endocrinos, sustancias químicas que parecen inofensivas, pero que pueden alterar el desarrollo hormonal de los niños. Los disruptores hormonales son ingredientes que interfieren con el sistema endocrino, es decir, imitan, bloquean o alteran las hormonas naturales del cuerpo. Y las hormonas no son un detalle menor. Regulan el crecimiento, la pubertad, el metabolismo, el sueño, el estado de ánimo, básicamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Imagina que tu cuerpo es como una orquesta perfectamente afinada. Cada hormona es un músico, algunos tocan ritmos de crecimiento, otros la melodía del metabolismo, otros la de la armonía del estado de ánimo. Todo sincronizado perfectamente, hasta que aparece un extraño que empieza a tocar un instrumento fuera de tono, alterando toda esa sintonía. Ese extraño, en este caso, son los disruptores hormonales. Y ojo, porque muchas veces el frasco dice natural y aún así contienen estos compuestos. Como te decía, estos disruptores hormonales son sustancias químicas presentes en algunos cosméticos, plásticos y alimentos que imitan, bloquean o alteran la acción de nuestras hormonas. En los cosméticos aparecen bajo nombres como parabenos, ftalatos, triclosan, benzofenona, entre otros. Estas sustancias fueron diseñadas con un objetivo concreto: conservar, dar textura, fijar fragancias, etc. Pero tienen un efecto secundario enorme: engañan al sistema hormonal del cuerpo, como un impostor que toma el lugar del director de la orquesta y desacomoda toda esa armonía. ¿Y por qué es más preocupante en niños? Porque el cuerpo en crecimiento es más vulnerable. El sistema hormonal de un niño está en pleno desarrollo. Exponerlo repetidamente a sustancias que lo alteran puede traer consecuencias como pubertad precoz, trastornos menstruales, alteraciones en la fertilidad futura, problemas de tiroides y otras glándulas, cambios en el metabolismo y el peso, alteraciones en comportamiento y neurodesarrollo, y todo esto por usar productos que ni siquiera necesitaban. Si permitimos que sustancias innecesarias alteren el equilibrio ahora, podemos estar comprometiendo la salud para el futuro. Entendamos que el impacto no se ve solo hoy, puede acompañarlos toda la vida. ¿Alguna vez te fijaste qué contienen los productos que usan tus hijos? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero mencionarte algunas conductas que podrían darte la pauta
de que estamos frente a una posible cosmeticorexia. Aprender a identificarla es el primer paso para poder ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Uso diario de varios productos sin saber por qué o para qué. Rutinas de más de 5 productos. Gasto excesivo de dinero en cosmética, ya sea con su dinero o pidiendo a los adultos. Ansiedad si no se cumple con una rutina completa. Vergüenza o autocrítica sobre su rostro natural. Comparación constante con filtros o influencers. Piel roja, sensible o con brotes que no ceden. Sentir culpa por no usar más productos. O necesidad de mostrar resultados constantemente. Contame en los comentarios, ¿viste este fenómeno cerca tuyo? ¿Conoces a algún chico o chica que ya tenga su rutina anti-envejecimiento? Tu respuesta me va a ayudar a saber si debo continuar abordando este tema. Ahora, ¿qué podemos hacer como adultos? Lo primero, educar con amor, no con miedo. Hablar del cuerpo como algo funcional, cambiante, digno de cuidado, pero no de obsesión. Enseñarles que la belleza es diversa, real e imperfecta. Por otro lado, revisar nuestras propias prácticas. ¿Qué mensaje estamos dando cuando nos vemos al espejo? ¿Hablo mal de mi cuerpo frente al espejo? Te invito a revisar cómo hablas de vos frente a tus hijos. Empecemos hoy. Escribe en los comentarios una frase positiva que vas a empezar a repetirte desde casa. Fomentemos ese amor por nuestro propio cuerpo. Otra conducta que podríamos hacer es supervisar y limitar el uso de cosméticos en la etapa infantil. No se trata de prohibir todo, sino de acompañar con criterio. Pregúntale, ¿por qué lo quieres usar? ¿Quién te dijo que lo necesitabas? ¿Sabes qué contiene y si tu piel lo tolera? ¿Alguien te dijo algo que te hizo sentir mal? Ayudémosles a cuestionarse y a entender la raíz de esa necesidad. También podemos fomentar espacios de diálogo sin presiones. Abre espacios de conversación donde podamos aclarar que las imágenes que vemos en redes sociales son retocadas con filtros y que la piel real tiene texturas. Espacios donde nuestros chicos puedan expresar sus preocupaciones y se sientan genuinamente escuchados. Evitemos frases como ¿vas a estar más lindo? Sí. Explora diálogos donde refuerce su valía más allá de la apariencia física. Y por último, ayúdales a establecer una rutina básica. Limpieza suave, hidratación y protector solar. 3 pasos. Es todo lo que necesitan. Y si sientes que la situación se sale de control, llévalos con un dermatólogo empático que pueda explicarles con fundamentos cuáles son las necesidades reales de su piel. Así como les enseñas a manejar un auto antes de darles las llaves, hay que enseñarles a cuidar su piel antes de darles productos. Si te interesa que hagamos un video con recomendaciones específicas para los padres, dale like a este video y escríbeme en los comentarios, quiero más herramientas. Nuestros chicos no deberían sentirse viejos ni a los 12 ni a los 17 años. No deberían creer que una piel natural necesita ser corregida. Y no deberían pensar que lo más valioso que tienen es el cómo se ven. La belleza debe ser divertida, expresiva, creativa, pero nunca debería doler, obsesionar ni vaciar la billetera a los 10 años. Amor, si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien más. Tal vez puedas abrirle los ojos a otro adulto que todavía no ve lo que está pasando. Un adulto informado puede ser la diferencia entre un niño que se acepta y uno que se pierde en la búsqueda de una piel perfecta que, repito, es inalcanzable. Gracias por estar acá, por escuchar, por cuestionarte. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete y dale like al video. Corazón, te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información y contenido informativo o divertido del mundo de la medicina estética. La cosmeticorexia no es moda, es un riesgo real para la piel y el alma. Lo esencial no es cuántos productos usas, sino lo que estos hacen por ti. Decidir conscientemente es un acto de amor propio. Mi corazón, gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que esta información haya sido valiosa para ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando con información clara, confiable y actualizada para que decidas sobre tu salud, tu piel, tu belleza y tu bienestar desde el conocimiento y no desde el impulso. Gracias de nuevo por estar del otro lado. Chao, chao.